Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca del Jardín Botánico. Gracias por venir, por acompañarnos esta tarde a la presentación del libro que vamos a dar comienzo justo ahora. Si no me falla la memoria, creo que es el primer libro de poesía que vamos a presentar en el ciclo, y ya es el cuarto. Yo creo que ya van más de 30 presentaciones hechas y no le había llegado el momento a un libro de poesía. O sea que ya es motivo de alegría, por lo menos a mí me lo parece, el hacer la presentación. Es verdad que hicimos un intento en la segunda temporada, en el segundo ciclo, de presentar un libro de poesía, y bueno, pequeño malentendido, no voy a entrar mucho en detalles, no fue posible. De hecho, se canceló la presentación, es la única que se ha cancelado de todas las que llevamos, pero bueno, tenía una espinita clavada que yo creo que hoy nos la quitamos, y seguro que vamos a disfrutar del libro y de la presentación, porque es que además, bueno, igual han sido un poco circunstancias, pero entra dentro de la filosofía, la filosofía, del espíritu del ciclo, el acercarnos a la naturaleza o a las plantas, ¿no?, desde otro punto de vista, ¿no?, que no tenga que ser propiamente el científico, que es verdad que es el que normalmente nos ocupa, o intentamos acercarnos con el tipo de publicaciones que presentamos, pero yo creo que el tener otra visión de la naturaleza o de las plantas, pues yo creo que enriquece por igual, ¿no? Entonces yo creo que el libro de hoy, bueno, ya lo vamos a adelantar, es Ikiru, en japonés es vivir, la autora es Carolina Sarmiento, y el editor, bueno, la editorial es Gravitaciones. Pues como decíamos, yo creo que es un libro en el que claramente la naturaleza, las plantas, ¿no?, hay una inspiración, ¿no?, que queda muy bien recogido en alguno de los poemas, ¿no? Entonces eso como motivo también de justificar o de introducir el por qué presentar hoy un libro como Ikiru, ¿no? Y luego no me voy a enrollar mucho, no me gusta hacerlo en las presentaciones, y no va a ser menos, pero hay un aspecto que me gustó mucho prácticamente desde el principio, que fue al leer la contraportada, ¿no? En la contraportada del libro, bueno, luego me corrige la autora si realmente será el sentido o no, pero bueno, ahí cuenta muy brevemente como en un momento dado, estando en la cafetería de la Universidad Laboral, pues bueno, tuvo pues el típico momento que podemos tener todos, ¿no?, de no saber muy bien qué hacer, y pues sí, acudir, no sé, a lo más fácil, o lo que hacemos habitualmente, que es sacar el móvil y bueno, y ya pues quedarte ahí sumergido, ¿no? Y en ese momento pues dice que se prohibió hacerlo, ¿no? Y en lugar de eso pues miró lo que tenía enfrente, ¿no?, que era un jardín. Aquí tenemos al Jardín Botánico, unas montañas, ¿no? Y bueno, y quizás probablemente pues ese fuese el origen, ¿no?, el origen o el motivo por el cual luego escribió el libro, ¿no? Y me gusta esta anécdota o esta descripción porque por ligarla también un poco al espíritu, a las ideas que mueven el ciclo del Jardín Escrito, pues ya lo comentamos en el comienzo del ciclo, de este ciclo. Digamos, yo siempre que puedo hago una reivindicación de las bibliotecas, aunque a lo mejor no es ahora mismo el lugar de moda, o estamos un poco, no sé si de capa caída, no lo creo así tampoco, pero no me gusta el perder la ocasión de reivindicar las bibliotecas, y en este caso como un espacio a lo mejor, ¿no?, de parar, ¿no?, y de también aparecen algunos de los poemas, ¿no?, como ¿para qué tanta prisa y urgencia?, ¿no? Pues un poco reclamar ese tiempo, ¿no?, que no deja ser otro tiempo sino el de la lectura, ¿no? Porque una lectura acelerada, pues yo creo que es otra cosa más que lectura, aunque luego para las estadísticas quede muy bien el recoger lo que se lee o se deja de leer, ¿no? Pero bueno, me venía al hilo, me venía al pelo, la verdad, el recoger un poco ese momento por un poco traerlo también
al motivo, a los motivos por los que organizamos este ciclo. Y ya ahora ya sin más, ¿no? Voy a dar paso a nuestros invitados, por supuesto que agradeciéndoles muy especialmente que su disposición y que hayan querido venir al jardín, a la biblioteca, a presentar su libro. Y bueno, pues contamos con Carolina Sarmiento. Ella es la autora del libro, y por dar una pincelada muy breve, pues bueno, es periodista de la Radio Televisión Pública Asturiana, y luego tenemos la suerte también de contar con imagino, pues no sé si decir, uno de los causantes de que el libro se haya visto la luz, que es Juan Gallo, que es el editor de Gravitaciones. Y ya sin más, pues os cedo la palabra en el orden que queráis, y esto es todo vuestro. Muy bien. Muchas gracias. Pues claro que es causante, porque sin él esto no sería posible. Yo me puse a escribir y tuve la suerte de que un editor me respaldara. Esta es una editorial que está especializada en poesía, y como a mí me gustaba mucho cómo editaban, no tuve ninguna duda, además siendo asturianos los dos, en enviárselo a Juan. Y supongo que él tuvo sus razones para publicarlo. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Sí. Supongo que le gustará. Y desde enero estamos de aquí para allá con Ikiru. Pues mira, he contado hoy es la 24ª, es la presentación 24. O sea, normalmente los libros de poesía no tienen este recorrido. Ya sé que aquí es un auditorio científico más bien, pero bueno, como el libro tiene tantos aspectos, y al final lo bonito de la poesía es que, como las plantas, se entran por el recoveco que menos esperas y terminan creciendo por sitios inesperados. La idea de que esto tenga un tema de naturaleza, en definitiva, es la autora. Iréis viendo en los poemas que lee que hay una conexión entre ella y la naturaleza, como una forma de conectar con el instante. Bueno, todo eso lo va a ir ella desarrollando. Entonces el libro, nosotros no somos una editorial de ciencias, ni una editorial de naturaleza, ni nada así, pero al final el libro este sí que quedó muy orgánico, como dijo algún periodista incluso en los titulares. Un libro con muchísimo sol, con mucha luz. Tiene una parte de tierra, tiene una parte de mar. También puede ser la cosa asturiana, ¿no?, de que tienes tanto montaña como mar. Y además tiene otra cosa, que es un libro ilustrado, que luego vamos a hablar también de todos estos temas. O sea que al final reúne una cantidad de cosas que muchas veces no son típicas de un libro de poesía, que suele ser bastante cerebral muchas veces, o muy emocional, o muy introvertido. Yo creo que este es un libro expansivo, es un libro fácil de leer y fácil de recibir para personas que no son expertas en poesía. Tiene muchos niveles de lectura. Creo que como objeto gráficamente quedó muy bien y gustó mucho y todo esto. Y el motivo de que estuvimos aquí, es decir, antes de estar en el Botánico de Madrid, estuvimos en el Botánico de Gijón. Claro, parecía como lo lógico, que tuvimos ahí una presentación muy agradable entre los nenúfares una mañana, y bueno, vimos que este libro realmente funciona y que tiene esa energía de naturaleza y de espontaneidad que vais a ver ahora en lo que lee Carolina. Para mí ha sido un placer editarlo, y de hecho hay libros que se agotan en 3 meses, el libro ya se termina. Este libro, bueno, le auguramos larga vida. Esperemos. Ya hemos pasado... Se titula Vivir. Vivir, y el libro está viviendo, llevamos ya más de un año sí. haciendo... No, que empezó en enero. Lo que pasa es que parece que es mucho, pero empezó en enero de 2019. En enero, y estamos en octubre. En octubre. Sí. Me parece que ya que le hemos dado tantas vueltas. Estás harto ya de mí. No, todo lo contrario. Estoy deseando, tenemos hasta planes de hacer edición con algunos poemas en portugués, por ejemplo. Tenemos varias ideas para... Bueno, voy a leerles, ¿no? Sí. Tanta introducción, igual luego no les gusta. Estamos vendiendo aquí... sobre algo que dijo Félix, me parece importante matizar. Por supuesto que frente a ese jardín de la Laboral en Gijón, yo aparté el móvil y comencé a escribir de alguna manera, pero para nada pensaba que esto se iba a convertir en un libro. Fue una necesidad de entender lo que estaba viendo, de esos paisajes externos
que tú te los haces internos. Yo estaba sintiendo algo y quise reproducirlo por la vía de la palabra y que quedara bonito y que cuando lo leyera volviera a repetir aquella sensación de paz que me daba estar viendo aquellas fuentes, aquellas montañas, aquellos jardines. Y los poemas fueron surgiendo. De hecho, el primer poema que eligió Juan para que abriera el libro es el siguiente. No busco la belleza, me la encuentro cuando paseo sin saber que vivo. Y este fue el proceso de escritura. El ir sorprendiéndome con el móvil de lado, eso sí, me desintoxiqué durante bastante tiempo, el ir paseando abierta al mundo, con los ojos abiertos a aquello que me removía. No solo lo físico, sino las palabras que también recibía y me sugerían algo. Entonces, es encontrarme con la belleza sin saber que vivo, esa inocencia ante lo que me sorprendía y sobre todo ese interés por descubrir qué era lo que motivaba que a mí algo me interesara o que no encontrara explicación, fue lo que hizo que yo retomara la poesía, que había quedado en el instituto. Y cuando tuve un puñado de poemas escritos, me di cuenta al releerlos la importancia tan potente que tenía la naturaleza. Porque surgieron poemas como este. Intento llenar tu memoria de saltos de olas, sombras de robles, fresas silvestres, para que si algún día te pierdes, que lo harás, encuentres el camino de vuelta a la tierra. Los caracoles, la luna de día, rodar juntos sobre tréboles, por si algún día te pierdes, y sucederá que las moras en la zarza te guíen. Este poema conecta con el otro pilar del libro, que es la maternidad, ¿no? Yo fui madre y me di cuenta también de lo importante que era para mí asentar en el niño una base natural. Y no eran unos principios sólidos que yo tuviera, es que simplemente lo descubrí. Lo a gusto que estaba el niño cuando estábamos rodando por el Prado, bueno, todo esto. Soy de Asturias, que igual se me cuela. La tranquilidad que tenía el niño en ambientes vegetales, cuando dábamos un pasín por el bosque, en su mochilita, bueno, que puede parecer igual demasiado bucólico o que yo ahora me haga la pretenciosa, pero para nada. O sea, fue simplemente que encontré esa respuesta en el niño, ¿no? Entonces, tú cuando tienes un niño dices, ¿qué quieres para él? ¿Qué buscas para él? Pues a mí me gustaría que tuviera esa conexión con la naturaleza, ¿no? Porque sé que se va a perder, como digo en el poema, sé que sucederá, pero espero que las moras en la zarza le guíen de vuelta a esa base, ¿no? En este mundo tan loco que vivimos de móvil y de pantallazo, pues que tenga los pies en la tierra. De hecho, uno de los poemas que más me gusta y que es tan corto como lo que vais a escuchar es el siguiente. Soy un bosque amarrado al mar, ¿no? Es una declaración de intenciones, casi es un epitafio. Bueno, si me pasa algo puede estar en mi tumba. Pero lo interesante de escribir, o de estar abierta a escribir, es que te das cuenta de qué te importa, ¿no? Y yo me di cuenta de lo importantísimo que era para mí la conexión con el monte, con el bosque y también con el mar. El hecho de ser madre me dio muchísimo amor, pero también me quitó muchas cosas, como es lógico y esperable, ¿no? Entonces, claro, yo soy de montaña, pero de montaña de subir al pico bien, soy de escalar, de hacer travesías grandes por el monte, ¿no? Eso un bebé no te lo permite, lógicamente, ¿no? Y aunque diéramos esos paseínos, pues yo echaba en falta mi otra parte. Y entonces me di cuenta de la necesidad tan grande que tenía en volver al monte. Y entonces en este libro, aunque haya momentos luminosos y positivos, también hay ausencias, también hay cosas que echo de menos. Por ejemplo, vivo en otra, no soy yo. Los días que no piso tierra, que no escucho de las ramas, de las olas, su rumor. Días que vivo en off. Días que no río, que no leo, ni abrazo, ni bailo. Días que cumplo días sin ser yo. Entonces así un poco trágico, ¿no? Pero bueno, yo es que realmente
me echaban falta en ese primer año, digamos, de vida de Lorenzo. Y veía que se me iba la vista a los bosques y a la montaña. Voy a leeros casi todos los que tienen esa conexión con la naturaleza, ya que estamos aquí. De ti brotarán rosales entre berzas, habilidad para las fresas, variedades de manzana, melocotón y pera, viveros de arbellos, decenas de hijos del carballo, y hiedras y enredaderas, las manos manchadas de ajos, cañas de bambú en el arroyo, judías de mayo a septiembre, las mejores uvas costeras y bajo un gastado sombrero de paja, tu sonrisa todo el año. Cuando abran tu pecho, escapará tanto oxígeno, tanto, que creerán como nosotros que aún no has muerto. Este poema conecta con el que os leí de los deseos de tierra y de naturaleza y de tréboles de un niño que nace. Este poema lo escribí cuando falleció la persona con la que compartíamos huerto y finca y prado. Tenemos una casa en Villaviciosa y bueno, la compartíamos con el tío de mi chico, todo el tema de huertas, de podar, y entonces era un vínculo muy grande, era una persona mayor y su devoción por hacer viveros, por cultivar, porque aquello estuviera vivo de vegetación, de frutas, de verduras, eran los temas de conversación que teníamos con él. Y cuando falleció, pues era un contraste muy grande, ese vivero que teníamos montado en la villa, en Villaviciosa, con esa desaparición y esa hierba que crecía y que no estaba él, ¿no? Entonces, como fue así una muerte repentina y había dejado tanto creciendo, tanto en vida, pues le escribí este poema que curiosamente es el que más rápido me salió. Todos los poemas, aunque además son más cortos, los escribí con muchísimo tiempo, con la lentitud del caracol, buscando cada palabra, rectificando, hasta que tuvieran la sonoridad que a mí me recordaba el momento en el que había sentido la necesidad de buscar palabras. De este poema que os acabo de leer surgió esta ilustración, que no sé si se ve bien, la tenemos aquí más grande, mayor, que es de Carlos Ribarrera, que es el ilustrador que accedió a convertir en imagen la poesía, que a mí me parece algo complicadísimo. Carlos Ribarrera, para el que no lo conozcáis, es un ilustrador que colabora con medios como El Universal, que es el diario de mayor tirada de México, tiene más tirada que El País, colabora con el 20 Minutos, el Heraldo de Aragón, y él sobre todo hace retratos, y aquí su gran reto fue hacer poesía visual, ¿no? De retratos a poesía visual hay mucho. Entonces él eligió los poemas que más le gustaron y los ilustró. Sigo con naturaleza. Observa, en los pies las alas, en las manos zarpas, ya vuelves a ser persona. Escucha cómo aplauden las hojas de las hayas. Como ves, son muy cortitos. Ayer estuve en una presentación en Gijón y eran poemas muy largos y además el poeta es actor y claro, lo recitaba y cuando acababa el poema de 10 minutos la gente aplaudía. Aquí no puedo esperar lo mismo, lógicamente. No. Al final sí os gusta. Pero bueno, espero que sí que os llegue ese atrapamiento por la naturaleza, que no es que lo queramos vender porque estemos en el botánico, es que realmente, como decía antes, cuando me puse a releerlo dije, madre mía, pues sí que tengo yo necesidad de volver al bosque, sí que este es mi motivo de escritura. Otro. Se empeña en convencerme de que existe la belleza. Con descaro florece tras una noche de disparos, y también su nombre, hibiscus, tal vez tan bello como su pétalo de terciopelo. Me arrodillo y lo acaricio.
venero la vida. Y aquí hay. Esto yo creo que fue por la cuña de antes, ¿eh? Y esta es la ilustración. Este poema surgió después de los atentados de Barcelona. Como dijo Félix, yo trabajo en los informativos de la televisión autonómica y me tocó, bueno, pues, ver muchísimas imágenes de las que luego editamos, digamos un poco las imágenes en bruto, que luego editamos y montamos para una noticia, ¿no? Y veis una selección. Y a veces nos llegan imágenes pues muy feas. Y bueno, me tocó durante varios días tragar todas estas imágenes, y que yo además soy muy sugestiva, que acababa de tener un niño y que estaban buscando a aquel niño australiano que no aparecía y que finalmente fue una de las víctimas. No sé si recordáis aquella historia. Bueno, pues a mí me tenía este tema un poco desvelada, ¿no? Y justo coincidió que en la terraza de mi casa, después de años plantado aquel hibiscus, justo en esos días floreció una flor de hibiscus, valga la redundancia, que no sé si la controláis, pero es una hermosura, es una flor gigante, ¿no? Preciosa, es como de mentira, es un regalo en sí misma. Y me pareció un contraste brutal entre aquellas imágenes que estaba viendo y aquella belleza natural, ¿no? Y escribí este poema. Ahora cuando venía en metro, que estaba a rebosar de gente, ya no estoy acostumbrada, venía una chica con... Ay, mira que tengo con una... Madre mía, mira que tengo en casa. ¿Cómo se llama, hombre? Las flores estas tropicales que están tan de moda, que se venden en Ikea. Las orquídeas. Y en floristerías. Bueno, pues venía ahí la mujer con un tiesto y la orquídea, tal. Bueno, pues se nos iban a todos los ojos a la orquídea. O sea, es que yo creo que ahí hay algo, ¿no? Lo decía Julio Llamazares, que pues sería una pasada tener en esta biblioteca, que él sigue encontrando la belleza en la montaña, ¿no? Y yo creo que es así, que hay algo que te llama, ¿no? Algo que tenemos ahí, yo creo, de una manera genética, que de ahí venimos al fin y al cabo, y que nos hace mirar hacia allá. Y a ver si encuentro un poema que va en relación con esto, porque no tiene índice. El libro no es algo que eche en falta, no me gustan los índices, pero no me sé los números de las páginas. Es el de la cueva. A ver. Vamos a ver. Aquí está. Yo creo que en esa conexión inexplicable yo encuentro muchas veces el motivo para escribir. Creo que la ciencia no llega a todas partes, o que va a su ritmo, y que esos huecos por explicar, esos vacíos, son los que nos dan pie a la creatividad y al adentrarnos en el alma, que al final es de lo que va, yo creo que casi toda la cultura, ¿no? Todas las artes, de intentar comprender el alma más allá de lo que nos dicen los científicos, lo que nos dicen los investigadores. Creo que hay sensaciones que nunca jamás se van a poder explicar por la vía de un artículo en Nature, ¿no? Y para eso está, en este caso, la poesía, para conectar con esos vacíos. Para otros estará la religión. Y aquí yo encontraba un punto de no explicación. Por ejemplo, os leo. Que te reconforte, que te cante, me conecta con la cueva, con la mujer que entre pieles amamanta junto a la hoguera, que es así desde hace siglos, cuando tú y yo éramos otros, cuando vivíamos sobre la tierra. Por eso ahora, abrazado y mecido, encuentras la calma. Esta nana tiene el poder de las llamas. A mí me parece increíble. Gracias. Me parece increíble que un bebé se calme con mis nanas.
porque canto fatal, bueno, canto mal, no sé, y que el niño estuviera angustiadísimo y yo le cantara un poquito y se calmara, no tiene ninguna explicación. Yo le estuve dando vueltas, más allá de que eso tenga una conexión con la cueva directa, de siglos y siglos en el que las madres, tías, abuelas y supongo que algún padre, ahora ya más, mecieran a sus crías, ¿no? Y creo que esa conexión con lo ancestral y con lo animal está en nosotros. Y los genetistas y los paleontólogos pues van descubriendo huesos, pero el alma está por descubrir por completo. Leía el otro día una entrevista al mejor expediente de bachiller, pues creo que fue del curso pasado, ¿no? Yo creo que era de España, no de Asturias, de España. Y el chico va a estudiar, ya lo estará haciendo, dramaturgia. Y va a estudiar arte dramático. Y decía que es que sabíamos menos del alma, de nosotros mismos, que del espacio, ¿no? Que sabíamos muy poco y que eso a él era lo que verdaderamente le interesaba. Y yo creo que ahí, bueno, me repito, pero ahí es donde yo intento buscar respuestas, ¿no? Otros lo hacen a través de los rezos. Yo con estos poemas cortos lo que intenté, de manera muy humilde, porque yo lo escribía para mí en una libretina que llevo ahí conmigo, no lo escribía para Juan, o sea, lo escribía para mí, era dar con mantras que me explicaran cosas que a mí me llamaban la atención, o momentos mágicos que sabía que si no los escribía se volatilizaban, ¿no? Te interrumpo, decías ahí Sí. lo de buscar respuestas. A veces la poesía no es tan ambicioso, ¿no? No, buscar respuestas pero que no las encuentras tampoco. Eso es. Simplemente señalas que ahí hay algo. Exacto, sí. Tocas ahí y dices, aquí hay poesía. Aquí hay algo que me interesa. Y te aproximas, pero nunca se va a encontrar respuesta definitiva. No, para nada. Y ahí está el misterio, ¿no? En una presentación que hicimos con un cantautor asturiano que se llama Alfredo González, que es letrista, ¿no? Nos dijo una frase de John Lennon, por lo visto, que decía que ¿cómo era? Que el 30% de... Ay, madre, se me fue totalmente. Era una frase de John Lennon. Que la creatividad radicaba en el 30% que estaba por descubrir. ¿No era algo así? No recuerdo. Ya. Recuerdo a John Lennon, pero no. Bueno. Otra de naturaleza, que conecta con nosotros. No era lo que decía antes de paisajes externos que conectan con los internos. Fíjate cómo la tierra seca absorbe el agua, cómo desaparecen las grietas. Así será nuestro reencuentro. ¿No? Yo aquí, por ejemplo, ¿en qué pensé? Como asturiana que soy, que vivo en Asturias, no como otros que huyen. La mayoría porque no les queda, otros por interés. Yo también huí durante años. Tengo muchísimos amigos fuera, muchos, y los echo mucho de menos. Y es curioso, ¿no? Es como un poco irreal estar todo el día ahí con el Messenger entre Canadá, Berlín, Madrid, Barcelona, Lisboa. Y bueno, pues sí te agrietas de alguna manera. Sí que hay ahí algo que te falta. La amistad es muy importante. Bueno, y familia también que se va, ¿no? Entonces hubo un día que estaba yo regando una planta que hacía tiempo que no regaba y me fijé en cómo chupaba aquel agua y pensé que, bueno, pues otros verán aquí algo sexual, no lo sé, o algo, no, así será nuestro reencuentro. Bueno, pues no es más que la amistad, ¿no? Que es otro tipo de agua que te da vida, ¿no? Quería encontrar una. Entre tanto, también podéis preguntar algo, hablar, comentar, ¿vale? Que yo estaré encantada de callar. Que me hace mucha gracia lo de las nanas, que Sí, le gustaba, sí. ¿no? A tu peque. Le gustaba, ya no. Claro, que no tenía muchas referencias. Sí. Ahora no me deja cantar. No. Mira, por ejemplo, ese intentar atrapar un enigma o intentar buscar una respuesta que no aparece, ¿no? Un milagro es la transformación de un recuerdo desplazándose piel abajo hasta llegar al puño que encierra y seca una lágrima.
que me explique a mí un científico, y aquí los hay en la sala, que no se sienta juzgados, que es muy valioso lo que hacen, que me expliquen a mí cómo, igual ya está explicado, tú te acuerdas de algo o de alguien y te brota una lágrima. ¿No es flipante eso? ¿No? O sea, ¿qué mecanismo explica eso? Es brutal, ¿no? Y entonces atrapas el recuerdo. Luego, el trabajo de alguna manera está presente, como os dije. Trabajando en informativos tienes posibilidad de conocer a mucha gente interesante o bueno, gente que te cuenta su vida, que se abre a ti, que no te conoce nada y te habla, ¿no? Y por ejemplo, en un verano en el que hubo muchísimos incendios en Asturias, entrevistamos a una geóloga que está especializada en suelos quemados de Asturias, territorio quemado, que nos hablaba del viento cruzado. Venga, el viento cruzado, el viento cruzado. Yo apunté eso en la libreta porque me resultaba muy sugerente, más allá del fuego en sí, que fue una tragedia. Viento cruzado. Claro, cuando eres periodista y encima tienes cierto interés tienes interés por la literatura, las palabras son importantísimas. Es tu herramienta. Y yo creo que estar enamorada de las palabras es básico para escribir. Entonces, nada, apunté viento cruzado y digo, ¿dónde me lleva a mí este viento cruzado? ¿Por qué me gusta a mí esta expresión? Y llegué un poco a la siguiente respuesta. Tu caricia intercostal enraiza, crece, brota y se expande como viento cruzado que aviva el fuego. Aquí de nuevo cada uno encontrará su viento cruzado. El mío, en ese caso, pues era el niño, ¿no? Que es que se me metía, ¿no? Los abracinos, esos tan pequeñín, por entre las costillas, por el cuerpo, ¿no? Y era un viento cruzado, era un fuego, era un calor en el cuerpo. Sí, por supuesto. Vale, muy bien. Vale. Ikiru, vivir. Voy a contar la historia completa. Cuando se publicó la primera entrevista a la princesa de Asturias, Leonor, que igual tenía 8 años o así, en la revista Tiempo, dijo que uno de sus directores de cine favoritos, una de sus aficiones era el cine, y uno de sus directores de cine favoritos era Akira Kurosawa. Yo había visto algunas películas de Akira Kurosawa y dije, voy a recordar a ver la filmografía del director este japonés, para ver qué ve la niña, ¿no? Y entonces leí Vivir, que era una película que a mí me había encantado. Vivir. Y vi el título, el título original en japonés, que es Ikiru. Y me encantó cómo sonó, por lo que decía, a mí me gusta la sonoridad de las palabras. Entonces, en ese archivito original en el que iba volcando los poemas, los primeros poemas, había pocos del futuro libro, que para mí no era ningún libro, sino reflexiones, lo titulé así, le puse ese nombre, Ikiru, simplemente porque me gustó. De nuevo, cuando hubo ahí un grupo grande de poemas y lo leí, dije, bueno, pero qué casualidad, si es que conecta directamente tanto con la película como con vivir, con lo bueno y con lo malo. De hecho, la cita del libro es Enamorado de la vida aunque a veces duela, de Kiko Veneno. Y para los que quieran de Camarón, pero el letrista es Kiko Veneno. Y Ikiru, para los que no la hayáis visto, cuenta la historia de un funcionario japonés, ya mayor, que lleva una vida muy gris y aburrida. Vive sin vivir, que es un poco como aquellos días en off que os leí. Vivo sin vivir en mí. Pues este hombre era realmente un tipo gris, al que le detectan un cáncer terminal, le quedan pocos años de vida y, bueno, pues pocos años, no, pocos meses. Y en ese tiempo reconecta con la vida a través de un niño. Bueno, a través de un niño, no, a través de un barrio muy pobre en el que se quejan las madres porque no hay un parque infantil. Bueno, pues Watanabe, el señor Watanabe, que se llama así, logra finalmente conectar con la vida y muere feliz y muere columpiándose, ¿no? De hecho, en esa escena del columpio,
pues espero no estropear la película. En esa escena del columpio, él canturrea una balada japonesa de un poeta del siglo no sé cuántos, ¿no? Que me gustaría deciros, pero no me lo sé, que dice algo así como: muchacha, tu melena es corta, morena y brillante, el día de hoy no se volverá a repetir, ¿no? Y jolín, es que me sentí totalmente conectada con la película y con el mensaje de vivir, con el mensaje de vivir, que cuando estás demasiado volcada en cuidar a otros, dejas de hacer lo que a ti te da sentido a tu vida, a pesar de que deseara y amara a mi niño y fuera de niño, bueno, querido y buscado. Dejé de hacer muchas cosas. Entonces, pues, a veces yo sentía que vivía sin vivir, ¿no? Y no vivía en mí, vivía en off. Y bueno, creo que a Juan también le gustó el título y luego él hábilmente jugó con la tipografía japonesa y con la iconografía también, que puede conectar con los haikus, aunque no son haikus, porque son todo versos cortos. Pero si pasa esto en poesía, que a veces la intuición lleva muy lejos. Ella se fijó en la palabra por una noticia de la princesa, pero a la vez el argumento de la película tiene que ver con el tipo de poesía que hace. Pasan estas cosas, pero en el fondo no son casualidad, sino que ella tiene esa energía por esas palabras y esa actitud de Watanabe, del señor Watanabe, que de pronto es capaz de conectar. Él llevaba 70 años sin pasar, pasaba por el parque y no lo miraba, y de pronto toda su vida cambia cuando le presta atención. Y es un poco el mensaje que dice Carolina cuando presta atención a las cosas, sí, al hibiscus de su terraza. Entonces hemos venido por esa palabra en realidad, y en realidad yo creía que iba sobre Ikebana. Sí, no, Ikebana no. Ikigai, que es un término japonés que bueno, se relaciona con una parte del sur de Japón y que hay muchos centenarios, y ellos cuando le preguntan, han hecho 50 estudios de por qué vive tanta la gente, sí, y todo un montón de parámetros, y ellos hacen referencia a una mentalidad que es Ikigai, que es un poco tener hambre por vivir, tener pasión por vivir, hacer la vida con pasión, encontrar qué es lo que te da pasión, hace que tu vida sea larga, feliz y alegre, y estar pues eso, bailando hasta los 120. Bueno, sí, espero que no te sientas engañada. Tener algo que ver con aquello que sí, ¿no? Pero algo sí. Eso es como... Para tu siguiente libro. No, sí, ¿te acuerdas que te mandé un artículo sobre eso? Vivir y darle sentido a tu vida, el ser Ikigai. Encontrar sentido, un sentido que te conecta apasionadamente, o sea, que se supera un poco tu propia vinculación egótica. Te supera un poco, eres capaz de verte un poco, de trascenderte un poco y de unirte también, cada vez más alto, más arriba. A mí en ese sentido me ayudó a saber que estaba viva, a saber qué era lo que me gustaba, a saber qué era lo que añoraba, lo que temía, escribir. Y bueno, no, quien lo quiera ver como autoayuda, que lo vea. Pero creo que es fundamental indagar, por lo menos para mí, por la vía escrita, para ser consciente de qué hay ahí. También creo que es importante, vamos a ver, aquí, lo que os decía antes, en el sentido de estar atento a la vida y que no pase, ¿no? No sé qué escritor dijo, escribo para saber que he vivido. No sé quién fue, ¿no? Escribo para saber que he vivido. Bueno, porque la memoria es frágil y la mía es mucho, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que te sorprenden y si no las anotas, ahora todo lo fotografiamos, entonces cuando ves la foto dices, mira, estuve aquí. Bueno, pero en la foto no está todo, ¿no? En la foto dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero vuelvo a lo de antes. ¿Qué quedó en ti, no? ¿Qué hay ahí de tu alma en la foto, no? Por eso yo intento escribirlo. Por ejemplo, tras la niebla un caballo blanco resplandeció y no fue un sueño, sucedió. El bosque, si esperas, te muestra su magia, inalcanzable para la ficción. Esto sucedió
de esto también hay una ilustración, que es la de la portada. Sucedió un día paseando por el bosque en el que entre la niebla, como cuento en el poema, pues apareció un caballo y fue un momento mágico. Y a mí me pareció importante atraparlo y que no se esfumara y que quedara ahí. Y volviendo a lo que no se puede explicar científicamente, ¿cómo explicas la frialdad con alguien con quien tienes una relación muy cercana, alguien a quien quieres, y que de repente surge ahí una frialdad, ¿no? Puedes pasarte horas hablándolo con una amiga en la barra de un bar y bla, 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 pero se queda en conversaciones de bar, ¿no? Cómo fijar en concreto qué es la frialdad, qué sentimiento es, ¿no? Yo tiendo, no sé si lo vais viendo, a ver, ¿cómo se dice? A chapurrear, a hablar mucho, y mi manera de concretar es escribiendo, a ver si así doy con las palabras, ¿no? Entonces, sobre la frialdad. Hoy visto piel de neopreno para repeler el miedo, aún así me cubre la ola, de nuevo, cuando nuestra distancia se me cuela por el cuello. No sé si alguna vez os habéis puesto un traje de neopreno y habéis entrado en el mar, en un mar frío, no en un Mediterráneo, un Cantábrico, Atlántico. ¿Os habéis puesto neopreno? Sí. ¿Y habéis notado esa gota que cae por la espalda? Bueno, pues así intenté yo expresar el distanciamiento, ¿no? La frialdad de repente con alguien. Por eso lo de la piel de neopreno. ¿Algún comentario? ¿Sugerencia? Bueno, yo por añadir algo que has comentado, ¿no? No sé si esa necesidad que en un momento dado sentiste como de acercamiento hacia la naturaleza, ¿no? que estabas en falta, ¿no? Y, ¿no? Durante un tiempo y demás, que puede parecer como, no sé si místico o de otro tipo o algo así. En realidad, o sea, por supuesto que no lo es, ¿no? O sea, de hecho, bueno, pues hay no sé si es exactamente periodista o científico, que tiene varios libros un poco en esa dirección. Uno de ellos es Los últimos niños del bosque, es Richard Loeb, se llama, el Capitán Swing, y bueno, pues él cuenta, ¿no? Cómo o sea, la enorme diferencia que ve de cómo él se crió en su momento y cómo está viendo que se están criando sus hijos o los hijos de sus amigos, ¿no? Él se creó en un entorno natural, ¿no? Todo lo que le aportaba, ¿no? El jugar en descampados, ¿no? El que no todo fuese organizado milimétricamente, bueno, entre otros aspectos que al final, bueno, por resumir, se puede introduce el concepto de déficit de naturaleza, ¿no? O sea, que realmente no es algo, yo creo que tan, no por quitarle misterio ni importancia, pero que esa conexión con la naturaleza o eso que nos aporta, pues realmente existe, ¿no? O sea, yo tampoco lo sé explicar con términos más científicos, ¿no? Pero no, de hecho luego al final del libro da como ideas o propuestas, ¿no? Un poco para reconectar actividades, hacer en la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que esa vuelta a la naturaleza, por así decirlo, sí que está muy presente, y además sobre todo yo creo pues en los tiempos que corren que van como en otra dirección, ¿no? Y todavía nos hace sentir más eso que estamos perdiendo, ¿no? A lo mejor. Sí, estoy de acuerdo. Yo quería indagar simplemente cuando me metía en un bosque y tenía esas sensaciones, o me meto en un bosque y tengo esas sensaciones de estar en mi casa, ¿no? De hecho, hay algún poema que empieza así, ¿no? Por fin he encontrado mi hogar cuando piso descalza la arena de la playa, en este caso, porque es mi otro hogar. Esa sensación de decir, ya llegué, estoy aquí, ¿qué hay que me conecta? Pues ya sé yo que no soy original, que eso le pasará a muchísima gente y menos mal, pero ¿dónde está
¿Dónde está esa conexión, ¿no? Ahora están empezando a descubrir, gracias, están empezando a descubrir que los árboles tienen memoria, ¿no? Eso dicen, ¿no? Que hay cierta alma en los árboles que tienen memoria, ¿no? Y corazón. Eso dicen. Eso daría para otro debate. Sí, claro, yo no tengo ni idea. Titulares que ves por ahí, ¿no? Sí, hay algún biólogo que escribe un poco más en ese sentido, entonces hay quien piensa que se excede un poco ¿no? Que va un poco más allá de lo que realmente se puede demostrar científicamente ¿no? Y les atribuye a lo mejor digamos características que no le corresponden, ¿no? Como puede ser esa memoria Bueno, de hecho está Stefano Mancuso, que es es el ejemplo. Es un biólogo, vamos, fisiobiólogo, tal. Por ejemplo, en la mimosa púdica, que la tocas y se cierran las hojas, y hicieron experimentos de tirarla al suelo todos los días, tirarla al suelo, y ya saben que no le va a pasar nada, pues ya ni se cierra, siquiera. Sí, habla como de la Sí, que tiene inteligencia, ¿no? Claro que tiene inteligencia, muchos niveles, también ¿no? es criticado por eso. Ya, por eso yo quedaría para un debate. De hecho, bueno, Stefano Mancuso estuvo aquí en la biblioteca, pues, no propiamente aquí, pero bueno, hizo una visita al jardín y demás. Y bueno, tiene sus seguidores y sus detractores. Bueno, a mí, Carolina, me ha parecido muy interesante lo que dices, que escribo para saber que he vivido. Sí. Es un poco lo que hacen los japoneses a colación con el título del libro, de que se hacen fotos en todos los lados. Bueno, ¿y nosotros? Claro, a mí me pasa, yo siempre lo pienso, digo, para saber por dónde he ido, ¿no? Qué rastro he dejado, incluso en... Sí. Es un poco... A mí, la verdad, lo digo aquí en la contra. O sea, mientras escribí Ikiru fui sin duda más feliz. ¿Por qué? Porque es que realmente me conecté con la vida. O sea, estaba más atenta a lo que veía y a lo que yo sentía. Y gracias a haber dado con estos poemas, es como que yo tengo mis palabras anclaje a aquellos sentimientos y a esos sentimientos que sigo teniendo. Son mis pequeños mantras. Y lo que nos estás hablando son los baños de bosque, los Shinrin-yoku, que ahora se lleva mucho, o lo del bosque de Love, que nos comenta él. O sea, es que en realidad lo que hacen este tipo de libros es plasmar lo que siempre ha estado, ¿no? Nos dais la oportunidad de expresarlo en palabras, que nos queda la palabra, ¿no? A ver, vuelvo un poco al principio. Yo escribí esto para mí con total discreción. De hecho, fue una sorpresa para la gente que yo sacara un libro de poesía. Y bueno, tuve la suerte de que a un editor le gustó y que salió adelante el proyecto. Pero ni soy seguidora de filosofías japonesas, ni... no sé cómo expresar, o sea, con el mayor respeto a todos los movimientos, pero que realmente fue una necesidad mía de buscar palabras. Llámalo sensibilidad por la maternidad, llámalo principios de depresión por la maternidad, no lo sé. Tuve ahí una época de intentar encontrar palabras. A veces es espontáneo, es mejor, ¿no? Sí, Que no es un programa, sino que te... Y luego, claro, yo durante años coordiné talleres de escritura creativa, de narrativa, siempre dirigidos a la prosa. Y tenía mucho pudor en publicar, porque, bueno, pues tenía mis participantes, no los quiero llamar alumnos, porque siempre eran talleres con ejercicios, yo no les daba clase de nada. Entonces siempre me preguntaban qué escribía yo, con lo cual yo quería que lo que saliera aquí yo lo pudiera defender, si no como bueno, eso ya va en el gusto de cada uno, como algo que a mí me gustara realmente. Y dijo Juan que llevamos 24 presentaciones y yo lo leo y estoy contenta. Igual a vosotros no os dice nada, pero a mí sí. Y como veo que el libro funciona y va por la tercera edición, pues supongo que a alguien más le dirá. Si queréis termino con una, porque tampoco os quiero aburrir. No, es un libro breve. Sí. Desnuda e inmersa bajo el agua, con la respiración contenida, desaparecida e ingrávida, bajo la ola, tan viva. Quiero terminar con esta para que sea un poco más
más feliz, ¿no? Bajo la ola tan viva. Me gusta esa sensación cuando te estás sumergiendo debajo de la ola, puede ser desnuda o no, pero esa sensación como de libertad, ¿no? De gusto total, cuando no puedes respirar, ¿no? Hay una contradicción. Pero curiosamente, en los pocos baños que me pude dar en el primer año de vida de mi hijo, porque estás preocupada por dónde está y con quién está. Además, casi siempre estaba yo sola a su cargo, con lo cual darme un baño era un lujo asiático. Entonces, ese momento de estar bajo la ola fue precioso. Y de esta, Carlos también hizo una ilustración muy bonita. Carlos no ha podido venir, bueno, porque trabaja en Marbella, es profesor de dibujo en un instituto, pero sí que me ha hecho llegar las láminas por si alguien está interesado. Esta es la parte publicitaria. Y bueno, si queréis preguntar algo o que... Nosotras somos de Gijón. Ah, muy bien. Sí, hola. Hola. Mira, hemos visto construido laboral. Ajá. Yo he ido a jugar con mis hermanos al cementerio de la Laboral, de Somió. Sí. Ahí mi hermana no está enterrada, o sea que somos asturianos y he podido disfrutar mucho, ¿no? Sí. De todo lo que has escrito, porque nuestra infancia, hasta los 10 años no íbamos al colegio, íbamos a las Calellas. Ajá. Y entonces en las Calellas cogíamos moras y nos encontrábamos con las vacas de bajada, y nos escondíamos, y bueno, era una infancia completamente natural, con esos olores que hay, ¿verdad? Y los eucaliptus. Me ha gustado muchísimo cómo los has leído y cómo lo has dicho, con cuánto sentimiento. Y he podido sentir tu cansancio de madre, tu agotamiento, no sé qué. Claro. Bueno, eso ya va en cada uno, ¿no? Enhorabuena, Gracias. porque será precioso el libro, es muy bonito. Me alegro. Yo de verdad que lo escribí con la mayor de las humildades. y bueno, funciona bien y yo me siento muy identificada con él. Pasa el tiempo y lo que os decía, se cree de alguna manera mantras. Lo bonito es cuando ya tienes esa selección como de unos 100 poemas o así y te das cuenta que hay dos hilos conductores, ¿no? Y te reconoces a ti misma, o sea, te descubres a ti misma. O sea, esta soy yo, la naturaleza y la nueva madre, ¿no? Que deja atrás otra vida y empieza otra. Son todo partos, ¿no? Son todo partos, quita para allá. La poesía, el niño, todo por ahí. Pactos, sí, sí. Quería darle las gracias por este remanso de paz. Eso lo primero. Yo me llamo Margarita, o sea, conecto perfectamente con la naturaleza. Pero no solo eso, de verdad. Yo soy de ese mundo científico del que hablas, tú lo sabes. Pero un libro así era imprescindible. Y cuento por qué. Yo que también soy asturiana. Y esa sensación de la que tú hablas, de la paz que me conecta cuando estoy allí solo, aparece allí. Bueno, tú es que estás en terrenos peligrosos además por el mundo. Sí, efectivamente, tú lo sabes, que mi mundo es bastante difícil y bueno, a través de todos los países y de todos los continentes. Y esa sensación de paz que tú dices, eso solo aparece allí. No, pero yo creo que es universal, ¿eh? No quiero Escucha, ser... para mí. Claro, regionalista. No. Hablo de mí, Sí, o sea, lo que me conecta a mí. Claro, sí. Claro, en este momento pues yo intento llevar el libro a mí porque me siento muy identificada con él. Es más, yo pensé que tu título de Ikiru había surgido de los bambúes que hay en Asturias. Delante de mi casa, en la plaza de Umbral, que tú sabes que yo tengo casa allí, aquí, está lleno de bambúes, toda la fuente que nos da ese agua tan lindo que con el sol sale ese arco iris. Siempre que hay sol, está rodeada de bambús, todos los bambús que hay alrededor del jardín botánico. Yo pensé que Ikiru, vivir, te había inspirado todos esos bambús que hay por esa zona, alrededor de la Laboral. Yo hice mi propia composición. Sí, eso es lo bonito, lo guapo, ¿no? También, que cada uno pues conecta con lo suyo. Sí, o sea, yo lo personalicé, completamente. Claro. Yo tengo muchos amigos del monte, ¿no?
pues eso, de la montaña y de la escalada. Y bueno, no tiene por qué ser siempre así, pero es gente pues, que casualmente no son muy aficionados a la poesía, no son aficionados a la literatura, y como son amigos, pues van a las presentaciones, compran el libro y se lo leen, ¿no? Y yo creo que son sinceros cuando me dicen que al releerlo, ciertos poemas, que de repente dicen, esto es lo que siento yo. No sé si leí el de observa cómo aplauden las hojas de las hayas. Sí. No sé si lo leí. Y dice, pero es que es eso. O sea, ese poema surgió bajando de la montaña palentina, del Curavacas, creo que era. Sí, cruzamos un hayedo al final. Bueno, fue una ruta larga, yo casi recién parida, entonces también pues era para mí como un hito haber vuelto a la montaña y tal, y recuperar de alguna manera mi forma física, y ver a las hayas, las hojas de las hayas haciendo así, de los falles haciendo así, ¡buah! Fue una sensación brutal, ¿no? Y entonces sí que hay amigos del monte que, bueno, pues con esos poemas o con otros se sienten identificados, y dices tú, bueno, pues mira qué bien, ¿no? Lo compraron por compromiso, pero les gusta. Y además, que muchísimas gracias al Botánico por invitarnos, porque de verdad que para mí es un lugar idóneo para presentar el libro. Cuando hicimos la presentación en el Botánico de Gijón, fue gracias al director científico del Botánico de Gijón, Tomás Díaz, que yo lo conocía por los informativos, por haberle entrevistado. Fue una presentación, le gustó mucho el libro, y yo creo que fue el primero que empezó a hablar como de poemas orgánicos y tal, ¿no? Y entonces dijimos, pues si le gusta al director científico del Botánico, sí, igual hay un hueco ahí para presentar, porque en el Botánico de Gijón hacen muchísimas actividades muy, muy chulas, muy guapas, culturales, y les pareció una buena idea y nos invitaron al equinoccio de primavera. Y, es que encima lo hicimos al aire libre, entre nenúfares, como decía Juan, y bueno, entre nenúfares, con un estanque, con nenúfares al lado, no me imaginéis ahí en una balsa. Y es que los ecos, pues que esos ecos estén entre árboles, pues es una pasada. Al contrario, yo al revés, estoy muy agradecido de que os hayáis prestado a hacer la presentación del libro. Les digo que abrís brecha porque es el primer libro de poesía que se presenta, y bueno, pues tenía una dificultad añadida, que es ya lo que os comentaba al principio, que bueno, digamos, no es el público que en general bueno, pues frecuenta las presentaciones de libros, porque van un poco más encaminadas en otro sentido, pero yo encantado, creo que ha estado fenomenal, que lo has hecho especialmente bien la exposición, o sea que muchas gracias por venir, y también al público que ha venido, que se agradece mucho. Bueno, después de tanto peloteo, yo creo que es mejor terminar con un poema, ¿no? Venga, sí. ¿Tienes alguno favorito, Juan? No. Vamos a ver. Vamos a terminar con buena sabor de boca. Ya verás. Pues ahora no encuentro. Mira, voy a leer el primero que surgió allí en la Laboral, precisamente. Lo primero que anoté y luego trabajé en aquello. Clavada en tierra despliego alas, vuelo con el aleatorio reclamo corto y humilde de los pájaros. Tal vez en eso consiste el alma.